Kamala Harris continúa sumando apoyos políticos y también financieros a su campaña y se posiciona como la virtual candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. And we have an election to win. Kamala Harris inicia su campaña para convertirse en la próxima presidenta de los Estados Unidos. La actual vicepresidenta ha encabezado este martes un mitin político en Wisconsin, un estado clave en la carrera por la Casa Blanca. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya se encuentra en Estados Unidos. Este miércoles concederá un discurso ante el Congreso y tiene previsto encuentros con Joe Biden, Kamala Harris y también con Donald Trump. Con la mediación de China, las organizaciones Hamas y Al-Fatah han firmado una declaración para formar un gobierno de unidad. El acuerdo ya ha sido rechazado por Israel. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, celebró en Wisconsin su primer mitin como principal aspirante a la nominación presidencial demócrata. Su viaje a este estado clave llega 2 días después de que el presidente Joe Biden renunciara a la campaña para buscar su reelección. Horas antes, Harris había logrado asegurar el apoyo de muchos delegados del Partido Demócrata. Echemos un vistazo. Los estados que veremos acá de color azul muestran las delegaciones estatales que ya apoyan la candidatura de la vicepresidenta a la Casa Blanca. Para garantizarse la nominación en la primera vuelta de la votación, un candidato necesita el apoyo de casi 2.000 de los 4.000 delegados demócratas. Harris calificó su eventual enfrentamiento con el republicano Donald Trump como una elección entre la libertad y el caos. Escuchemos. Para mí es un gran honor tener el respaldo de Joe Biden en esta carrera. Wisconsin, esta mañana me dijeron que ya tenemos reunido el apoyo de suficientes delegados para asegurar la nominación demócrata. Me siento muy honrada y les prometo que pasaré las próximas semanas uniendo a nuestro partido para estar preparados para ganar en noviembre. Nos quedan 105 días antes de las elecciones y hasta entonces tenemos trabajo por hacer. Pero a nosotros no nos asusta el trabajo duro. Nos gusta, ¿verdad? Ampliamos ahora informaciones con nuestro compañero José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes. ¿Ya podemos decir entonces que Kamala Harris es la candidata virtual del Partido Demócrata a las elecciones del 5 de noviembre? Anoche mismo, desde que la delegación de California le expresara su apoyo, la propia campaña de la vicepresidenta Kamala Harris aseguró ya tener la mayoría de delegados comprometidos para cuando se reúnan justamente en la ciudad de Chicago a mediados de agosto. Hay que decir que incluso se están haciendo planes para quizá hacer un voto virtual previo a la convención y amarrar ya la candidatura de forma plena para Kamala Harris mucho antes de la convención. Y sin embargo, esto habla de cómo los acontecimientos políticos se han sucedido de una manera rápida, pues estas reuniones de las distintas delegaciones que se mostraban en el mapa por parte de ustedes allá en el estudio, ocurrieron ayer mismo. Esto fue a una velocidad vertiginosa, considerando que menos de 24 horas antes el presidente Joe Biden había declinado a la candidatura. Esto abre buenos augurios, de acuerdo con los propios funcionarios de la campaña de Harris, de que los demócratas están saliendo unificados de un proceso que llevó semanas de fractura y división ante la necedad del presidente de no salirse tras este desastroso debate ante Donald Trump. A propósito de esa unificación, José, los líderes demócratas en el Congreso, Schumer y Jeffries, han anunciado hoy su apoyo a la candidatura de Kamala Harris. ¿Qué significa este respaldo de los líderes en el Capitolio para la campaña de la vicepresidenta?
Prácticamente todos los miembros de la Cámara Baja y el Senado de Estados Unidos del Partido Demócrata se han sumado ya a la campaña de Harris, y el hecho de que los líderes Hakeem Jeffries en la Cámara Baja y Chuck Schumer en el Senado de las bancadas demócratas se expresen hoy a favor de Harris es significativo. En la locución que tuvieron hoy al anunciar el apoyo, aseguraron que este apoyo llega después de que las bases del partido se manifestaron a favor de Harris, pero hay que decir, Jeffries y Schumer fueron instrumentales para empujar al presidente Biden a dejar la candidatura, con visitas a su propia casa en la playa en el estado de Delaware, invitándolo a recapacitar, y con llamadas a veces duras mostrando los efectos que estaba teniendo su impopularidad en otras competencias. José, además de estos apoyos políticos, Kamala Harris también ha recibido un fuerte apoyo económico. De hecho, se habla de cifras récord de recaudación. ¿Significa esto un nuevo entusiasmo de los demócratas? En Washington se percibe que Kamala Harris ha tenido el primero y el segundo días más halagueños para un candidato presidencial, particularmente por estos montos de recaudación de fondos, $81 millones tan solo en las primeras 24 horas para su campaña desde que Biden anunciara la salida de la candidatura. Esto es importante, dado que obviamente esto se reflejaría en anuncios y más movilización en los estados claves. También hay que decir que otra señal de entusiasmo dentro de los demócratas fue una llamada que estuvo programada para en las horas inmediatas después de que Biden renunciara a la candidatura, entre mujeres afroamericanas, donde se programaba que unas 1,000 personas participaran, y sin embargo esta llamada a través de la plataforma Zoom sumó 40,000 mujeres afroamericanas entusiasmadas por la candidatura de Harris. Incluso el presidente de la compañía debió ingresar para poder permitir que ingresaran tantos usuarios. Esto habla de un entusiasmo, pero esperemos si se mantiene. Harris, sin embargo, ya está en este trecho de campaña hoy en Milwaukee. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá a la nación este miércoles para hablar sobre su decisión de abandonar la candidatura demócrata en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Asimismo, está previsto que el mandatario regrese en las próximas horas a la Casa Blanca después de aislarse en su casa de Delaware y dar negativo tras ser diagnosticado la semana pasada con COVID-19. Biden no había sido visto en público desde el pasado 17 de julio, pero acudió a una reunión de campaña el lunes para expresar su apoyo a la actual vicepresidenta Kamala Harris, quien espera se convierta en la nominada demócrata para enfrentar a Donald Trump. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, volvió a instar a Biden a dimitir de su cargo tras el regreso de su convalecencia. Escuchemos sus palabras. Si Joe Biden no es apto para ser candidato a presidente, tampoco lo es para dirigir el país. Es obvio. Todo el mundo lo ha podido ver. Esta es la dura realidad a la que el país tiene que enfrentarse. Y la jefa del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chittle, dimitió hoy debido a los fallos de seguridad tras el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Chittle anunció su renuncia a sus agentes a través de un correo electrónico. La exfuncionaria asumió toda la responsabilidad por el fallo de seguridad que permitió al tirador acercarse a menos de 135 metros del escenario donde se encontraba hablando Trump. Su dimisión se produce un día después de comparecer en una audiencia en el Congreso, durante la cual fue duramente criticada por republicanos y también por demócratas. Y seguimos en Estados Unidos porque allí ya se encuentra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien tiene previsto conceder un discurso ante el Congreso este miércoles. Varios edificios cercanos al Capitolio han sido cerrados ante el anuncio de manifestaciones contra la guerra en Gaza. La intervención de Netanyahu se centrará en la situación del conflicto entre Israel y Hamás en la franja y tiene como objetivo reforzar el apoyo de Washington en medio de las duras críticas sobre las acciones militares israelíes en Gaza. Desde que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Joe Biden se vieran por última vez en septiembre, las relaciones entre sus dos países se han vuelto más tensas.
Los expertos dicen que en su discurso del miércoles, Netanyahu espera poder convencer no solamente a los legisladores. Tiene dos audiencias en mente. Una es el público estadounidense. Quiere conseguir apoyo para Israel, conseguir apoyo en el Congreso, reforzar los vínculos entre Israel y Estados Unidos. Pero también está pensando en los propios ciudadanos israelíes. Hay mucho malestar por la gestión de la guerra y los rehenes. Quiere demostrar que no ha destruido las relaciones entre Estados Unidos e Israel, como sostienen algunos de sus detractores políticos. Lo que piense la Casa Blanca de Biden le interesa mucho menos. La inquietud por la ofensiva israelí de Rafah en mayo hizo que Estados Unidos suspendiera algunos envíos de armas a Israel. Y un vídeo publicado por Netanyahu afirmando que la Casa Blanca estaba retirando más apoyo del que había hecho público tensó aún más la relación. Pero lo que más preocupa a Washington es que Netanyahu siga sin expresar su pleno apoyo a un acuerdo respaldado por Estados Unidos para lograr un alto el fuego y liberar a los rehenes, bloqueando esencialmente una vía para la paz. Sinceramente, va a humillar a Biden presentándose sin haber aceptado un acuerdo de alto el fuego. A finales de julio, después de 9 meses de guerra, lo que se esperaba es que hubiera habido ya un alto el fuego y un plan de lo que va a pasar después. Este no es el momento. Tal vez lo sería si hubiera aceptado hace meses un alto el fuego y hubiera empezado el proceso de reconstrucción en Gaza. En Israel, la oposición también pidió a Netanyahu que o bien anuncie ante el Congreso que acepta el acuerdo sobre los rehenes o que no vaya a Washington. Maya Roman, que tiene un familiar retenido por Hamás en Gaza, dice que viajará a la capital estadounidense para intentar que la atención se centre en los rehenes y no en la política. Le acompañarán familias de rehenes y va a hablar del calvario que hemos pasado. Todo eso es verdad y es importante que la gente lo recuerde. Pero siento que si habla de ello sin comprometerse a un acuerdo, lo que hace es perjudicarnos. Utilizar nuestro dolor para obtener un beneficio y no para lo que queremos, que es recuperar a nuestros seres queridos. Maya Roman estará presente en el Congreso para ver a Netanyahu, pero más de una docena de legisladores demócratas no irán por su oposición a la gestión israelí de la guerra en Gaza. Y a propósito de esa guerra, las principales facciones palestinas Hamás y Al-Fatah han firmado en China una declaración para poner fin a una larga disputa. La llamada Declaración de Pekín pretende reforzar la unidad palestina e incluye más de una docena de grupos palestinos. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países consideran a Hamás una organización terrorista, pero no es el caso de China. Israel rechazó rápidamente el acuerdo y su ministro de Exteriores afirmó que el gobierno de Hamás quedará derrotado. Un pacto que podría poner fin a años de luchas internas entre facciones palestinas. Representantes de Al-Fatah y Hamás han firmado lo que el país anfitrión, China, denomina un acuerdo de unidad nacional, que incluye también una docena de otros grupos palestinos. El resultado ha superado las expectativas, ya que los intentos anteriores para superar sus divisiones fracasaron. Hamás gobierna en Gaza, Al-Fatah en partes de la Cisjordania ocupada. Tras casi 2 décadas de disputas, se comprometen a abrir un nuevo capítulo. Hoy firmamos un acuerdo por la unidad nacional y creemos que este es el camino para completar nuestro viaje. Estamos comprometidos con la unidad nacional y hacemos un llamamiento a ella. China, a diferencia de muchas naciones occidentales, no considera a Hamás una organización terrorista. El pacto representa un importante triunfo diplomático para Pekín. China quiere expandir su influencia en la región y presentarse como mediadora de paz en la escena internacional. Tras reiterar sus llamados a un alto el fuego en Gaza, Pekín describió su visión sobre el futuro de la región. El segundo paso será defender el principio de que los palestinos gobiernen Palestina y trabajar juntos para avanzar en la gobernabilidad de Gaza tras la guerra. La guerra ha dejado Gaza devastada. Comenzar con la reconstrucción se ha convertido en una cuestión prioritaria para la próxima etapa.
Pero Israel ha prometido acabar con Hamás tras los atentados terroristas del 7 de octubre y rechaza que integre un futuro nuevo gobierno gazatí. El futuro de la franja es uno de los principales escollos, mientras Israel y Hamás valoran una propuesta de alto el fuego respaldada internacionalmente. Valoramos ahora esta declaración de Pekín con el profesor de Seguridad Internacional y Medio Oriente en la Universidad Iberoamericana, Agustín Berea, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Profesor Berea, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, díganos, ¿cómo valora usted este acuerdo? ¿Cree que logrará mantenerse este pacto entre facciones palestinas? ¿Qué tal? Un saludo, Carol. Creo que lo primero es que hay que enfocarnos en que esta es una declaración de voluntad política y como tal no vamos a ver resultados en el campo de forma inmediata. Y entonces, si pensamos en si se va a mantener o no, ciertamente vamos a ver si se puede mantener en cuanto a que los agentes, que son 14 distintas facciones, continúen en las discusiones y continúen tomando pasito a pasito los pasos para integrar un gobierno. Entonces, creo que sí se va a mantener, pero hay que ser pacientes porque va a tardar mucho para que veamos, digamos, acciones en el campo. Bueno, mencionábamos que este acuerdo se dio con la mediación de China. ¿Se puede considerar este pacto como una victoria para Pekín? Indudablemente. Recordemos que además, digamos, China está logrando algo que no habían podido hacer muchos otros mediadores. Han habido varios intentos de traer a la mesa a no solo a Hamás y a Fatah, sino también a los otros 12, que incluye a la Yihad palestina, a la Yihad Islámica Palestina. Entonces, ciertamente fue un esfuerzo grande, nos sorprende porque fue extremadamente discreto, pero sí, fue muy exitoso y recordemos que llega un año después de que también Beijing pudo sentar a la mesa a Irán y Arabia Saudí para hacer un entendimiento cordial. Entonces, China ya lleva 2 al hilo que demuestran que es un actor diplomático y político muy efectivo en la zona de Medio Oriente y en el sur global. Ya. Bueno, faltan poco menos de 4 meses, profesor, para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Qué puede representar un posible cambio de gobierno en Washington para esta declaración de Pekín? Mira, en este caso en particular es curioso porque son de los pocos espacios de política exterior donde no importa si queda Kamala Harris o si queda Donald Trump, es casi una certeza que quien sea que quede en noviembre en Estados Unidos, ciertamente su política exterior va a tener que ser la competencia con China. No solo es el tema de Taiwán, sino también, digamos, la capacidad de proyectar, la influencia política en el exterior, que Estados Unidos se ha visto muy dañado en los últimos meses y, de hecho, de los últimos años en su capacidad de operar en Medio Oriente. Y con la guerra en Gaza se ha ido desgastando mucho. Entonces, ciertamente, ya sea Harris o Trump, su prioridad va a ser la competencia con China y eso es casi una certeza. Desde el punto de vista práctico, ¿qué viabilidad tiene este pacto teniendo en cuenta el rechazo que ya ha expresado Israel? Pues sería insistir en eso, ¿no? Que esta es una declaración de que los distintos agentes que tienen ideologías muy distintas, que difícilmente se pueden ver en un día, que se pueden ver cara a cara, decidieron sentarse en una mesa y decir, vamos a tener un proyecto en común. De ahí a que eso se traduzca a acciones en el campo, pues va a ser complicado, especialmente porque quien tiene la mayor parte del poder político y militar, pues es Israel. Pero nótese que de las 4 cláusulas que se acordaron en el acuerdo, en la declaración de Beijing, la segunda indica que todas las 14 facciones declaran la legitimidad de seguir luchando por la liberación del pueblo palestino por cualquier medio que sea necesario. O sea que esto es una declaración conjunta de que van a seguir teniendo acciones militares para procurar recuperar el territorio en Cisjordania, en Gaza y en Jerusalén del Este. Profesor Agustín Berea, en Ciudad de México, muchas gracias por este interesante análisis. Un gusto, un saludo. Y
Y vamos ahora a Francia, porque allí la coalición de izquierdas, el nuevo Frente Popular, que ganó las elecciones legislativas a comienzos de este mes, llegó a un acuerdo para presentar a Lucie Castet como candidata para primera ministra. Castet, de 37 años, es una alta funcionaria que se ha destacado por su defensa de los servicios públicos y también por combatir el fraude fiscal y la delincuencia organizada. Sin embargo, el presidente francés Emmanuel Macron, de centro-derecha, rechazó nombrarla como primera ministra al considerar que la coalición de izquierda carece de mayoría en la Asamblea Nacional. Macron dijo que no nombrará un primer ministro hasta mediados de agosto, tras el final de los Juegos Olímpicos de París, que terminan, recordemos, el 11 del mes próximo. Y ya nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que es momento de ir con la información económica. Juliana, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con Tesla, esa séptima magnífica que no ha dado buenos resultados, Carol, y es que los beneficios netos de Tesla sufrieron una fuerte caída. La empresa de vehículos eléctricos ganó $1.478 millones entre abril y junio de este año. Esto significa un recorte del 45% en comparación al mismo periodo del año pasado. La compañía de Elon Musk redujo su producción de vehículos y sus ventas. Estos resultados se explican por los recortes de los precios en los principales mercados en respuesta a la creciente competencia en la industria de autos eléctricos. Tesla aseguró que seguirá adelante con nuevos avances tecnológicos en inteligencia artificial y conducción autónoma. Y seguimos en Estados Unidos, donde la Comisión Federal de Comercio puso en marcha un estudio sobre los productos que podrían permitir a las empresas fijar precios diferentes para cada consumidor en función de su ubicación, sus compras anteriores y otros datos personales. La agencia informó el martes que había ordenado a Mastercard, al banco JP Morgan y a varias consultoras empresariales y tecnológicas que faciliten información sobre los productos de precios orientados, los datos que utilizan, quién los usa y el efecto sobre los precios. Todas estas empresas ofrecen productos que utilizan datos de los consumidores e inteligencia artificial u otras tecnologías para orientar los precios a los consumidores de manera individual, según la comisión. Ninguna de estas empresas, cabe aclarar, está acusada de haber cometido irregularidades. En Estados Unidos, la agencia antimonopolio investiga de los precios dinámicos manejados con inteligencia artificial. Y hablamos con Ana Nieto desde Nueva York sobre este tema. Hola Ana, te saludo con mucho gusto y cuéntanos por qué decidió la comisión abrir esta línea de investigación ahora. Pues porque la Comisión ha hecho seguimiento de empresas en bolsa que en sus comentarios analistas han estado de su capacidad para cambiar precios y por otro lado se ha fijado en las ofertas de firmas de inteligencia artificial y consultores que hablan de sus capacidades con los modelos de precios. Y quieren investigar qué datos se usan, que se dejen de utilizar modelos opacos y que los consumidores sepan cómo se están usando sus datos y qué riesgos hay para su privacidad. La Comisión quiere proteger a los consumidores de una tendencia naciente de precios personalizados, algo que ahora es mucho más fácil, no solamente por las capacidades de la inteligencia artificial, sino también por la cantidad de datos que tienen las empresas tecnológicas de todos sus consumidores, gracias al uso que hacemos de Internet y de todos los servicios que hay online. La Comisión de Comercio quiere dar respuestas a nuevas preguntas, como por ejemplo cuál es el impacto de la privacidad en el consumo, la competencia entre firmas cuando hablamos de precios y cómo se garantiza la protección que tiene que diseñarse para el futuro consumidor. Ana, y a propósito de nuevas preguntas, ¿hay casos de cambios de precio, por ejemplo, para el mismo servicio? Para el mismo servicio y para el mismo objeto. Hace unos años, y no demasiado, se publicó un estudio en el que se apuntaba que las rasuradoras para la depilación femenina, que no tienen un coste de producción distinto al que usan las rasuradoras masculinas, valen hasta un 66% más. Pero además, los distintos precios ya son modelo de negocio. Por ejemplo, en una empresa que se conoce mucho, que es Uber, que cambia el precio en función de la demanda y otras circunstancias. Algunas empresas de transportes están queriendo
queriendo replicar este modelo. Wendy, la cadena de comida rápida, hace unos meses dijo que lanzaría lo que se conoce como precios dinámicos, que pueden cambiar dependiendo de la demanda por un producto u otro. Esto es algo que se puede hacer ahora muy fácilmente por las pantallas de precios que hay cada vez en más restaurantes de comida rápida. También Walmart está empezando a poner etiquetas de precios digitales que pueden ayudar a cambiar los precios, por ejemplo, si los yogures están llegando a su caducidad. Bueno, con más veras es importante conocer las conclusiones de este informe. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Y otra historia de falta de transparencia ocurre aquí en Europa. La Comisión Europea abrió una investigación contra 2 empresas de entrega de comida a domicilio. Se trata de la española Glovo y de la alemana Delivery Hero, las 2 empresas principales del sector. El organismo de Bruselas tiene indicios de que antes de la fusión de ambas empresas, estas compartieron información comercial sensible. Por ejemplo, precios, repartición geográfica de los mercados, y se comprometieron a no robarse empleados entre ellas, entre otros movimientos. La compañía alemana opera en 70 países y cotiza en la bolsa de Frankfurt, mientras que la española opera en 25 países y se convirtió en subsidiaria de la alemana en 2022. Bueno, Carol, y hasta acá lo más destacado de la economía. Juliana, gracias. Nosotros vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada de martes. Nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los estudiantes en Bangladesh. Las protestas se originaron debido a las cuotas para los empleos públicos impuestos por el gobierno, aunque ahora se espera que acepte formalmente una sentencia judicial que rebaja las cuotas. Tras varios días de manifestaciones, miles de personas han sido detenidas. En Etiopía suben a 220 los muertos tras un deslizamiento de tierra en el sur del país. El número de fallecidos ha aumentado considerablemente en las últimas 24 horas. Las autoridades continúan con los trabajos de búsqueda y rescate en esta región montañosa. Y en Camboya, la primera tortuga negra de pantano nacida en cautiverio ofrece una luz de esperanza para la supervivencia de este reptil en peligro de extinción. La tortuga rompió el cáscaro en mayo después de que sus padres fueran rescatados de comerciantes ilegales. Se trata de un reptil de agua dulce originario del sudeste asiático. La joven tortuga mide solo 6 centímetros y pesa unos 40 gramos. Los conservacionistas la están cuidando hasta que crezca lo suficiente para devolverla a su hábitat natural. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.